En ausencia del liderazgo de los padres, algunos hijos se vuelven en extremo insolentes y desafiantes, en especial en lugares públicos. Quizás el mejor ejemplo de esto es un muchacho de 10 años llamado Roberto, que era paciente del doctor William Sloneker. El doctor Sloneker y el personal del consultorio de pediatría tenían mucho miedo el día en que Roberto debía venir para su examen médico regular. Literalmente arremetía contra la clínica, tomando los instrumentos, los teléfonos y los cartapacios. Su madre miraba pasiva todo lo que hacía, solo limitándose a sacudir su cabeza perpleja por todo lo que ocurría. Durante uno de los exámenes físicos, el doctor Sloneker observó varias caries en los dientes de Roberto y sabía que debía de enviarlo a algún dentista. Pero ¿a quién le haría tal honor de mandar al inquieto joven? Si enviara al muchacho a algún dentista amigo, podría bien significar el fin de la amistad profesional. A la larga decidió enviar al paciente a un dentista anciano, del que se decía que sabía comprender a los chiquitos. La batalla que siguió con el dentista se destaca como uno de los momentos clásicos en la historia del conflicto humano. Roberto llegó al consultorio dental preparado para la batalla. Siéntate en esa silla, jovencito, le dijo el dentista. Ni en sueños, replicó el muchacho. Hijo, te dije que te sentaras en esa silla, y eso es exactamente lo que espero que hagas, le dijo el dentista. Roberto le clavó la mirada al anciano médico por un momento y luego le respondió: si haces que me suba a esa silla, me quito toda la ropa. Con toda calma el dentista le dijo: hijo, quítatela. El muchacho empezó a quitarse la camisa, la camiseta, los zapatos, los calcetines y después alzó la vista desafiante hacia el doctor. Está bien, hijo, dijo el dentista. Ahora siéntate en esa silla. ¿No me oíste?, repitió Roberto. Te dije que si me hacías sentar en esa silla, me iba a quitar toda la ropa. Hijo, quítatela, replicó el hombre. Roberto procedió a quitarse el pantalón y el calzoncillo y al fin se quedó totalmente desnudo ante el dentista y su ayudante. Ahora siéntate en la silla, le dijo el dentista. Roberto hizo lo que le dijeron y se quedó quieto y cooperó durante todo el procedimiento. Cuando el dentista terminó de taladrar y de rellenar las caries, le dijo que ya se podía bajar de la silla. Quiero mi ropa, dijo Roberto. Lo lamento, dijo el dentista. Dile a tu mamá que vamos a guardar aquí tus ropas hasta mañana. Ella puede venir mañana a recogerlas. ¿Podría usted imaginarse la sorpresa de la madre de Roberto cuando se abrió la puerta de la sala de espera y allí apareció su hijo desnudo tal como había venido al mundo? La sala estaba llena de pacientes, así que Roberto y su mamá se escurrieron lo más rápido posible por el pasillo. Bajaron por el ascensor y luego al lote del estacionamiento, tratando de ignorar las risas burlonas de los que los veían. Al otro día, la madre de Roberto volvió para recoger las ropas del muchacho y pidió hablar con el dentista. Pero ella no venía para reclamar. Ella dijo al doctor: no sé cómo expresarle lo mucho que aprecio lo que ocurrió ayer aquí. ¿Sabe una cosa? Roberto ha estado amenazándome con eso de quitarse la ropa. Cada vez que estábamos en algún lugar público se encaprichaba en exigencias absurdas. Si no le compro de inmediato lo que se le antoja, me amenaza con quitarse la ropa. Y usted es la primera persona que lo ha confrontado con eso. Y esa experiencia
ha obrado un gran cambio en la vida de Roberto. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14. La palabra del Señor dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El título del tema en esta ocasión es Naamán, el leproso. ¿Qué es aquello que estás seguro de que te falta o que lo necesitas para que tu vida sea realmente plena? ¿Alguna vez has estado ansioso por recibir algo que estaba fuera de tus alcances o posibilidades? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para ver y experimentar un milagro de Dios en tu vida? ¿Cuál es la demanda de Dios que te parece más difícil de cumplir? ¿Estarías dispuesto a emplear todas tus fuerzas y recursos con tal de obedecer a nuestro Dios? ¿Cuál es el mayor logro hasta el día de hoy? ¿Estás satisfecho con lo que tienes y lo que eres, o estás en búsqueda de algo que sea mejor para tu vida? Naamán gozaba del favor y la estima del rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Bien podríamos decir que el rey lo había llenado de condecoraciones y honores, y sin lugar a duda, este general era un hombre pudiente económicamente debido a su éxito militar. También era valiente. La Biblia lo califica como extremadamente valeroso. Naamán no le tenía miedo a nada ni a nadie, y eso le había permitido estar frente a uno de los ejércitos más poderosos del pasado. Las conquistas que este hombre había logrado con ese ejército eran muchas. Este hombre parecía invencible y exitoso en todo lo que hacía. Pero no todo era color de rosas en la vida de Naamán, ya que detrás de su éxito y debajo de su uniforme y sus medallas estaba algo que terriblemente le atormentaba, y que era la causa de sus temores internos, aquellos miedos que la gente no percibe. Él estaba enfermo de lepra. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable, contagioso, y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de miedo, de temor, de pánico. Las personas que sufrían de este mal estaban destinadas a vivir viendo su muerte poco a poco. Las carnes se pudrían y el cuerpo perdía toda sensibilidad. Es decir, moría, y era posible que la carne se cayera del cuerpo como una rama o las hojas que se secan de un árbol. El olor que desprendía la persona era repugnante. Era un muerto en vida. Por lo general, los leprosos debían de ir a lugares aislados de las personas. Estos lugares se llamaban leprosorios. Allí quedaban hasta que la muerte llegaba y eran botados fuera de la presencia de la sociedad. Además de esto, perdían todo contacto con sus familiares. La mayor tragedia era que no importaban los éxitos o los recursos acumulados, morían solos. Para los tiempos de la pandemia del COVID-19, se vio algo similar, en el sentido de que las personas que morían no eran velados por sus familiares por miedo al contagio. La lepra era infecciosa y fétida. El cuerpo se mutilaba por los miembros que morían y se desprendían. Un leproso podía ver cómo sus manos, o su oreja, o su nariz, o sus pies, u otra parte de su cuerpo se desgajaba de sí mismo como una fruta madura que se cae de un árbol. En un nivel, Naamán parecía tenerlo todo. Por otro, era un hombre arruinado, sin mucha esperanza de vida. ¿De qué manera somos como él?
teniendo cosas buenas y cosas malas en nuestra vida? ¿De qué manera podemos aprender a permitir que ambas situaciones nos mantengan conectados con nuestro amado Dios? No es fácil, pero tampoco imposible. Se debe de desarrollar una confianza plena en nuestro Creador de manera que se pueda lograr tolerar la mortal situación y evitar creer que la tragedia toca nuestra vida porque somos malos, pero saber que podemos gozar del amor de nuestro amado Dios. Naamán, como a todos nos puede ocurrir, tuvo la oportunidad de resolver su estado calamitoso y deprimente, aunque no a la primera. Obedeció las indicaciones del profeta de Dios de sumergirse en el río Jordán, no porque esas aguas fueran milagrosas, sino por su acto de fe y obediencia al siervo de Dios. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Los requerimientos iniciales y críticos para la curación de Naamán era obedecer y creer. Tan pronto como superó su orgullo y cumplió con la expresa voluntad de Dios de bañarse 7 veces en el lodoso río Jordán, él fue sanado. El sencillo método de este milagro, realizado sin el profeta en el lugar, le dio a Dios todo el crédito. Era evidente que la sanidad vino de Jehová en vez de algún tipo de encantamiento mágico que Naamán había creído. En Naamán vemos un ejemplo de cómo actúa la fe verdadera. Recibió algo que él nunca hubiera podido obtener por sí mismo. Nada le daba méritos para que Dios lo sanara, solamente la compasión divina. Debemos de entender, queridos amigos, que la salvación humana jamás será por méritos humanos, porque la persona sea buena o porque algo honorable haga. Si cree que no merece nada, que es indigno de la bondad y misericordia de Dios, pero confía que para Él nada es imposible, creyendo en su infinito poder y soberanía, Dios puede realizar el milagro de curación y salvación en cualquier persona que cree de esta forma. ¿Qué hizo Naamán para merecer la compasión de Dios? Nada. Pero los resultados de esa bondad divina fue la salvación de un hombre quien posteriormente le honró en tierras paganas. Por medio de este milagro, Dios se abrió paso al corazón de una nación idólatra y pagana. Y a través del testimonio vivo en la persona de Naamán demostró que nadie se va con las manos vacías si acude a la presencia del Dios Todopoderoso. Naamán aceptó al único Dios verdadero. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 15 y el versículo 17 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué grandiosa esta historia. Las enfermedades, las tragedias y los cambios en la vida personal hacen que los seres humanos estemos más abiertos a la verdad espiritual y nos impulsan a buscar a Dios. Los desastres sociales, los miedos, los quebrantos físicos, la afectación psicológica, los desórdenes políticos, el sufrimiento por las guerras, la violencia extrema, las catástrofes naturales u otros eventos que ponen en peligro la vida, pueden llevar a las personas a la realidad de lo divino y eterno. Pueden ser estos motivadores importantes que hacen que la gente busque un poder mayor que ellos mismos. La iglesia ha percibido por mucho tiempo
que hay una mayor motivación espiritual en áreas donde la gente es golpeada por el sufrimiento personal. Naamán, además de leproso, era orgulloso. Cuando Eliseo se negó a concederle una audiencia personal y simplemente le envió a un mensajero, este se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de su Señor, de su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Esto fue humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado y reverenciado. Un hombre con honores, con riqueza. Otro gran problema que tenía Naamán era que cuestionaba la palabra de Dios. Se ofendió cuando el Señor no obró de la manera como él esperaba. Naamán había esperado que vería alguna inusitada manifestación del poder de Dios desde el cielo. El espíritu engreído de Naamán se rebelaba contra la idea de hacer lo ordenado por el profeta de Dios. Los ríos que aludió el capitán sirio tenían en sus orillas soberbios vergeles, y mucha gente acudía a las orillas de esas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. De momento, Naamán encuadró a Dios de acuerdo con su cultura. ¿No habría representado para el alma de Naamán una gran humillación descender a uno de esos ríos famosos y deslumbrantes? Pero la única manera como podía hallar sanidad era tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Solo la obediencia voluntaria podía darle el resultado deseado. Pero, queridos amigos, después de haber obedecido, aunque a regañadientes, como en el caso de Roberto, las indicaciones del profeta, dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Después de obedecer a Dios, queridos amigos, esta será la expresión personal de todo hombre y de toda mujer. La confesión de que el Dios de Israel es soberano en el mundo es el tema principal de la Biblia. Estas palabras dichas por un hombre pagano establecen uno de los puntos más destacados de la revelación del Antiguo Testamento. No hay otro Dios como el Dios quien le concediera sanidad a Naamán. La conversión de Naamán dejó en claro, queridos amigos, que su nueva experiencia estaba ligada al Dios de Israel. El profeta era israelita. El río era el más importante de Israel. Y el número 7 era una conexión clara con el Dios de la creación. Nada podía ser mejor de ahora en adelante para Naamán. Estaba conectado con el Dios eterno y había visto su poder en su propia vida. La Biblia señala un aspecto que nadie debe de olvidar: que todo debe hacerse de acuerdo con las indicaciones de Dios. Estamos acostumbrados a señalar las reglas del juego, a obedecer de acuerdo con nuestras opiniones y a adaptar a Dios de acuerdo con nuestra propia opinión o nuestros criterios. Interpretamos a Dios conforme a nuestros propios conceptos humanos limitados. Pero, querido amigo, cuando seguimos sus indicaciones y obedecemos sus ordenanzas, aunque no las entendamos, sucederán cosas maravillosas en nuestra vida. Créelo, créelo, querido amigo, créelo que así es. No te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Amén y amén.